Ana Cristina Olvera en 11 Lab. Hola, soy Ana Cristina Olvera y esto es el Laboratorio de Ideas del Instituto Politécnico Nacional y el Canal 11. El viento que guía a las monarcas está cambiando y su danza en el cielo nos habla de un mundo en transformación. Hay elementos invisibles que mueven al planeta, pequeños circuitos que conectan todo lo que nos rodea. ¿Puede México tomar el control de esa tecnología? Existen situaciones en las que cada segundo cuenta y una científica brillante ha trazado un código que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y en el mar el cambio climático se siente antes que en cualquier otro lugar. Hoy conversamos con una experta que nos ayuda a leer las señales que nos da el océano. Todo está conectado, el clima, la tecnología, la vida. Si quieres saber más, escanea el código QR en tu pantalla y quédate porque hoy descubrimos cómo. Esto es 11 Lab. Comenzamos. Llamamos la hora dorada, los primeros 60 minutos. El daño en el corazón va aumentando en el territorio que nutre esa arteria que se tapa. En los bosques de la Monarca en Michoacán, aunque todavía no es primavera, ha comenzado a sentirse el calor y este es un factor muy importante, pues no solamente despierta a las mariposas y las hace volar, genera un fenómeno extraordinario. Ponía la analogía de que el transistor, que es el elemento fundamental de cualquier tecnología, es como una llave, porque tenemos un flujo que entra, un flujo que sale y en medio una llave. El mar se está volviendo ácido, cambia también la temperatura de la superficie del océano y por supuesto esto afecta grandemente a las poblaciones que viven en el mar, como son los arrecifes coralinos. Iniciamos el viaje de esta semana por el conocimiento con algunas de las portadas de las revistas científicas en el mundo. Primero veamos la revista Pharmacological Reviews con una colorida imagen digital de la membrana de una célula y una proteína que sobresale para atrapar sustancias que puede necesitar. En este número además se puede encontrar una revisión sobre la vitamina D y su importancia, que es de acceso gratuito. Ahora vamos a la revista de la Sociedad Americana de Química, que tiene una ilustración del artista Wenfang Chen sobre el funcionamiento de los nuevos medicamentos contra la diabetes y la obesidad, como la liraglutida, un medicamento inyectable que estimula la producción de insulina y hace que los pacientes sientan mayor saciedad al comer. Finalizamos con la revista de la Academia Mexicana de las Ciencias, que dedica su reciente número a la importancia de los primeros 100 días tras el nacimiento, momento en el que se establecen muchas características que afectarán la salud futura de cada niña o niño. Ya saben que si quieren saber más sobre estas y muchas otras historias, saquen en este momento su teléfono celular y escaneen el código QR para tener acceso totalmente gratuito también al micrositio de 11 Lab. Vamos ahora a revisar cuáles han sido las tendencias en la red en materia de ciencia y tecnología. Sin duda, el 14 de febrero, pero no necesariamente por el día de San Valentín, sino por el 20 aniversario de YouTube. Este, por si no lo han visto, fue su primer video. The thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. Seguramente notaron que YouTube ya es muy diferente al que registraron el 14 de febrero del 2005 tres jóvenes estadounidenses, Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim.
En ese entonces el objetivo era solo compartir pues estos videos caseros, pero hoy en día es la segunda plataforma más visitada con más de 2.500 millones de usuarios, más de 100 millones de canales activos y un valor de marca mayor a la economía de algunos países. YouTube no solo es una plataforma digital, sino una fuerza cultural y económica mundial donde es posible escuchar música, ver conciertos, seguir podcasts, buscar videos para la nostalgia y mucho más. En México, las búsquedas por los 20 años de YouTube más recurrentes se realizaron en Colima, Sonora, Tlaxcala, Sinaloa y Michoacán. Así que felices 20 años a YouTube, desde donde, por cierto, también nos pueden ver cada semana, de igual forma que toda la programación del Canal 11 en @canal11ipn. Y ahora vamos a hablar de más temas de internet con Itzel Gómez. Itzel, bienvenida. ¿Cuál fue la pregunta de esta semana en las redes? Hola Ana Cristina, bueno pues para esta semana preguntamos a nuestra audiencia por qué el pez diablo se encontraba en la superficie. De los votos obtenidos, la mayoría piensa que se debió a los cambios en el ecosistema, tal como lo podemos ver. Hablé así con la oceanógrafa Elba Escobar para saber, además de la causa, las características de este pez que pertenece a la fauna abisal, es decir, todas las especies marinas que habitan en lo más profundo de los mares y océanos. Y aunque en las caricaturas lo consideran un monstruo, en la realidad es muy pequeñito, incluso cabe en la mano. Las hembras son las más grandes y miden 18 centímetros. Su crecimiento es muy lento y viven alrededor de 25 años. Tienen la boca amplia, dientes afilados y los machos llegan a medir 3 centímetros. También una característica muy importante es las hembras tienen su lamparita y los ojos son más pequeños en contraste con los machos. Son más grandes los de los machos para que así puedan ver a las hembras. Otra característica más es su color, pues básicamente es muy oscuro porque en las profundidades casi no llega la luz solar y pues habitan básicamente entre los 300 y los 2000 metros de profundidad. Y bueno, pues básicamente para responder nuestra pregunta, Ana Cristina, en realidad todavía no sabemos, están haciendo están analizando todavía el pez, pero hay varios factores. Uno, pues es que los parásitos también afectan. Estas especies al vivir muy en lo más profundo tienen bastantes parásitos, puede ser por enfermedad, por envejecimiento, por contaminación, por las actividades humanas que hay cerca del mar, por estrés, la falta de alimento y también hay una hipótesis que es el cambio climático porque al ser las aguas más calientes hay menos oxígeno. En el fondo del mar hay más oxígeno. Entonces todavía no sabemos, pero bueno, les invitamos a que todavía sigan interesándose más en este tema. Lo que sí sabemos, Itzel, es que ya se convirtió en todo un personaje entrañable este pez abisal y que incluso hicieron la analogía de que a lo mejor quiso salir a ver el mundo exterior. Sabemos que esa no es la razón, sí, pero estas analogías fueron fascinantes y ahora lo guardamos cerca de nuestro corazón. Sí, este claro. De hecho, o sea, una de estas cosas que mencionaron de salió de su zona de confort, pues al final salió de su hábitat. Entonces, esta es una oportunidad para que veamos más allá de nuestra vida terrestre, ¿no? Y descubramos cómo la ciencia es una aventura. Gracias, claro Itzel. Sí. Gracias. Nos vemos en la próxima pregunta. Y bueno, vamos con más de 11 Lab. Hay momentos en los que cada segundo es decisivo. El corazón falla, el reloj avanza, pero una mente brillante encontró la forma de ganarle al tiempo. Una científica mexicana creó una clave para salvar vidas antes de que sea demasiado tarde. Así nació el código infarto. ¿Cómo transformó la medicina urgente? Veamos. Los minutos apremian. El flujo sanguíneo al corazón se bloqueó y hay que actuar rápido. Si no se atiende de manera oportuna, idealmente en la primera hora, por eso llamamos la hora dorada, los primeros 60 minutos, el daño en el corazón va aumentando en el territorio que nutre esa arteria que se tapa. El infarto al miocardio ocurre en el músculo cardíaco cuando un coágulo bloquea una arteria coronaria. Para atender estas emergencias en México desde 2015 se aplica el protocolo Código Infarto.
Es un protocolo basado en la evidencia, donde se identifican acciones específicas por los equipos multidisciplinarios que participan en urgencias, desde el vigilante, la asistente médica, la trabajadora social, enfermería, médicos, médicas, que intervienen cuando llega un paciente con sospecha de infarto al corazón. La creadora es Gabriela Borrallo Sánchez, egresada con mención honorífica de la licenciatura de médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nayarit y doctora en ciencias por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras y es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Ella diseñó Código Infarto ante la necesidad de revertir el panorama que existía hace 10 años. Entonces, la tasa de mortalidad por infarto agudo era de 27.2%, la más alta de los países de la OCDE. Con el protocolo, hoy la tasa de mortalidad se redujo a 7.7%. ¿Por qué se logró esto? Porque se traza una ruta de atención emergente, es decir, no se sigue el procedimiento hospitalario por niveles que implica la atención de un médico general, luego de medicina interna y al final alta especialidad. El código infarto evalúa en menos de 10 minutos a un paciente y confirma o descarta el diagnóstico para aplicar oportunamente trombólisis. La trombólisis prácticamente es un medicamento que se le transfunde al paciente, ¿no? IV para deshacer el coágulo, lo que permite tener una perfusión sanguínea a nivel cardíaco. En algunos casos, el paciente se traslada a hospitales con sala hemodinámica, donde un cardiólogo le practica una intervención primaria. El tratamiento que es abrir la arteria que se tapó y que ocasiona el infarto. Las arterias del corazón se van obstruyendo durante muchos años por grasa. Técnicamente se llama aterosclerosis. El IMSS fue el primer instituto en implementar código infarto, con lo que disminuyó en más de 70% la mortalidad histórica en pacientes infartados. Lo que hicimos inicialmente es que participara todo el equipo y también capacitar al vigilante. Oye, si ves a una persona que llega con dolor en el pecho, pásalo inmediatamente. Y se destinó una cama para eso, para que en cuanto llegara la persona se le tomara el electro. El protocolo ya fue adoptado a nivel nacional, incluyendo a la Cruz Roja Mexicana. Una de las ventajas de Código Infarto es que no se requirieron más recursos, pues solo se optimizó la atención. No se implementaron nuevas salas en ese momento, se optimizaron las que teníamos, porque se abrían de lunes a viernes en la mañana. Entonces las empezamos a abrir todos los días de la semana, mañana, tarde y noche, contratando un poquito más de personal. Con imágenes de Cristian Aguilar y Yair Maya. Con CELAP, Araceli Aranday. Ellas son viajeras incansables y delicadas que cruzan montañas, desiertos y bosques desde Canadá hasta llegar a nuestro país en búsqueda de alimento y refugio. Hablamos de las mariposas monarcas, que se encuentran al acecho de un peligro de altas temperaturas y cambio climático. Veamos qué retos se enfrentan y lo que podemos hacer. Es una imagen sublime. El revoloteo de la monarca entre los alargados oyameles del centro de México. Esta reserva, donde se materializa una de las migraciones más asombrosas. Hoy parece que se sabe mucho de este fenómeno. Sin embargo, fue descubierto apenas hace 50 años, en enero de 1975, por los naturalistas Kenneth Brugger y Catalina Aguad. Revelaron un Edén mexicano en la portada de Nat Geo. Antes de esto, nadie sabía por qué, previo al crudo invierno de Canadá y Estados Unidos, las mariposas se dispersaban. Seguirles el rastro permitió reconocer que hibernaban en colonias de los estados de México y Michoacán, donde ahora se monitorean año con año
y donde existe una reserva de la biosfera. Han llegado a los sitios que históricamente llegan. Históricamente se tiene un registro de 23 colonias, todas se monitorean, todas se visitan, todas se están monitoreando, todas están midiendo, haya o no haya. El hallazgo de este poderoso aleteo hizo volar la imaginación de entomólogos. Así se comprendió el gran secreto. Las monarcas de Norteamérica viven solo de 2 a 5 semanas. Pero en el otoño aparece una generación llamada Matusalén, capaz de vivir de 5 a 9 meses. Eso le permite volar desde Canadá y Estados Unidos a los bosques de México e hibernar. Una vez que llega la primavera, maduran, se reproducen y emprenden el vuelo de regreso. ¿Cómo lo hacen? Sus organismos de solo medio gramo experimentan algo conocido como diapausa. La temperatura ambiente y los periodos de luz solar le indican al metabolismo que debe hacerse más lento para hibernar. Con la llegada del calor antes de la primavera, todo cambia. En los bosques de la monarca en Michoacán, aunque todavía no es primavera, ha comenzado a sentirse el calor y este es un factor muy importante, pues no solamente despierta las mariposas y las hace volar, genera un fenómeno extraordinario. El calor también las hace madurar sexualmente y así se preparan para emprender el vuelo hacia Estados Unidos y Canadá y completar su migración anual. Esta situación sorprende y al mismo tiempo preocupa si consideramos el calentamiento global. La baja e inconstante afluencia de la llegada de las monarcas cada año muestra que hay un problema. En el invierno de 2023-2024, sus colonias ocuparon menos de 1 hectárea. Además, han comenzado a llegar fuera de tiempo. Hay algunos años que se ha ido en febrero, otros que se ha ido en marzo. La temporada 22-23, incluso hubo unos sitios donde se fue hasta la primera semana de abril, ¿no? Entonces, es variable. Ante esto se toman medidas por parte de diversas instancias civiles, de gobierno y ejidatarios. Una vez que ya las mariposas se van, el ejido implementa una comisión de 10 ejidatarios por día. Cuidamos 24 horas, esto es día y noche. No tenemos tala clandestina. Son algunos retos que deben atenderse para preservar el poderoso aleteo de la monarca. Con imágenes de Raúl Mejía y Andrés Reyes, 11 Lab, Rafael Guadarrama. Y no los vemos, pero están en todas partes, como neuronas de un mundo digital. Los semiconductores conectan, procesan y dan vida a la tecnología que usamos cada día. El juego del futuro se juega en nanómetros y México podría entrar al tablero. ¿Estamos listos? Veamos. En abril tendremos la primera ola de calor. Las altas temperaturas crearán necesidades como por ejemplo el uso o compra de ventiladores. Por detrás de la venta de este ventilador hay una cadena de suministro que va desde la venta, la fabricación de ese ventilador. Entonces, si nosotros en un momento necesitamos muchos ventiladores, va a haber la necesidad de ventiladores en ese momento. Entonces, ¿qué se requiere? Que la industria de ventiladores fabrique más. Pero para fabricar más ventiladores es necesario ir un paso atrás, diseñarlos. Y para ello se requieren los semiconductores. El material semiconductor es un material que en su estado natural no conduce la corriente eléctrica. Y la virtud de este material es que se pueden modificar sus características físicas a través del calor, humedad, corriente, un campo magnético o eléctrico para que conduzca electricidad. También los chips semiconductores son fabricados con esos materiales. Dentro de ellos hay circuitos integrados y transistores. Ponía la analogía de que el transistor, que es el elemento fundamental de cualquier tecnología, es como una llave, porque tenemos un flujo que entra, un flujo que sale y en medio una llave. Entonces podemos nosotros controlar cómo se abre y cierra esa llave para que haya un flujo de energía eléctrica. Cuando hay miles o millones de transistores con muchos otros dispositivos, se genera un sistema electrónico más complejo. Hoy en día los chips semiconductores son una necesidad en toda nuestra vida cotidiana,
cualquier cosa que nosotros utilicemos que tenga una funcionalidad electrónica es porque tiene un chip semiconductor, un chip fabricado para una funcionalidad particular. Desde una cafetera, un celular, un aparato médico, un motor de combustión interna o hasta un colisionador de partículas, todos necesitan de chips. De acuerdo con la necesidad, será su diseño. Por ejemplo, los chips de los microprocesadores de las computadoras actuales, en contraste con aplicaciones más robustas como el uso de semiconductores en la minería, pozos petroleros, en la industria aeroespacial o en sensores en vehículos donde no se requiere tanta rapidez. Existe una gran oportunidad en México para desarrollar circuitos integrados, para obtener esta independencia tecnológica. Hay ahora una gran apuesta por parte del gobierno y que debemos de aprovechar. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Lab, Itzel Gómez Gurrola. Amigas y amigos de 11 Lab, hoy estamos de manteles largos porque recibimos a una de las científicas más importantes de nuestro país en materia de biodiversidad marina, de estos ecosistemas marinos tan ricos que tenemos y por supuesto del cambio climático. Ella es Norma Patricia Muñoz Sevilla y pues nos vinimos al Acuario Michin porque necesitábamos, por supuesto, tenerla en un lugar propicio. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana Cristina, muchas gracias al Canal 11 y sobre todo a los que nos están viendo el día de hoy en este programa y los que nos escuchan en estos momentos. Doctora, nuestro país es un país privilegiado porque tenemos tanto contacto con el Océano Pacífico como el Océano Atlántico, en total más de 11,000 kilómetros de costas. ¿Por qué es tan importante entonces que los mexicanos conozcamos y apreciemos esta situación privilegiada? Bueno, es muy importante porque básicamente nosotros vemos el mar como ciudadanos, mas sin embargo no alcanzamos a visualizar qué importancia tiene en un país altamente vulnerable por esa posición entre dos grandes océanos, por esa posición de un país mega diverso, el cual tenemos que cuidar para el futuro de los mexicanos y del planeta mismo. ¿Usted qué le diría, doctora, a las personas que no creen en el cambio climático? El cambio climático existe, el cambio del clima se está dando y lo estamos básicamente promoviendo con muchas de nuestras actividades. ¿Cómo afecta específicamente el cambio climático al mar y, por supuesto, en consecuencia a todas las muchísimas poblaciones en México que dependen de este recurso? Mira, básicamente el cambio climático ha generado cambios con la emisión de gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono que se genera por el transporte, por la quema de combustibles fósiles, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede con el mar? El mar capta en forma natural alrededor del 35% de esos gases. Eso implica que el mar se está volviendo ácido. Cambia también la temperatura de la superficie del océano y por supuesto esto afecta grandemente a las poblaciones que viven en el mar, como son los arrecifes coralinos. Los animales sufren porque cambian las condiciones de las corrientes, por la contaminación propia del océano, cambian por la temperatura, los vamos desplazando a otras regiones donde no eran propias para ellos. ¿Qué es lo que podríamos hacer si ya no podemos parar el cambio climático, por lo menos para sobrellevar las consecuencias de este cambio climático, tanto a nivel institucional como a nivel individual? De forma institucional hacemos investigación y tenemos un problema que no podemos o no hemos sabido divulgar y difundir el conocimiento que está siendo generado. Es muy difícil que los científicos, cuando sacan artículos o cuando sacan un documento, hablen en un lenguaje que la comunidad pueda entender, para que la gente adecuadamente no nos diga, es que yo no entiendo lo que me estás hablando, es que yo no entiendo por qué el cambio climático me va a afectar a mi individuo y puede afectar a los que están contaminando, no. Todos los individuos en nuestro día a día, poco a poco, estamos contribuyendo a esa contaminación, a ese cambio climático, cualquiera de nosotros. Si a mí me pregunta si yo soy responsable y le pregunto a mi colega que está enfrente, pues yo sé que sí soy responsable, pero a lo mejor ella me va a decir, no, yo no. Es este país que emite mucho, es aquel país que también contamina, pero yo, en lo personal, no. Hay que hacer un análisis de nuestra vida diaria y sí contaminamos y tenemos que informar.
Excelente, doctora. Un mensaje final para las personas que nos están viendo sobre cómo podrían contribuir con su granito de arena para que no se agrave más esta situación. Yo diría que se deben acercar un poco hacia esas fuentes de investigación, a esas fuentes de divulgación. Hoy, por ejemplo, los diarios de este país sacan ya todos los días una nota. Debemos leer, debemos ver la televisión en el sentido de informarnos como ustedes, ¿no? El Canal 11 que está haciendo en el tema de investigación, cómo estamos mandando nuestra información, y se acerquen a través del canal, a través de los diarios, a preguntar o a pedir, denos una plática en esta escuela, en aquella escuela, o simplemente en mi comunidad, que está organizada en mi colonia, en una comunidad, vengan y platíquenos. Ese sería mi consejo. Y todos estamos conectados, entonces lo que haga uno finalmente nos va a afectar a todas y a todos. Todo el planeta, no únicamente aquí. Lo que hoy haga yo aquí va a repercutir en Asia. Ejemplo, las aguas de la Patagonia llegan al Golfo de México. Las arenas y vientos del polvo del Sahara llegan a Canadá. Entonces, este ecosistema llamado planeta Tierra está todo interconectado. No hay nada que no esté conectado y hay que cuidarlo porque es el futuro de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Al contrario, Ana Cristina, gracias y gracias a ustedes. Por supuesto que aquello que no conocemos no lo cuidamos de igual forma, por eso agradecemos mucho al Acuario Michin por permitirnos realizar esta entrevista y su labor de divulgación. Cada avance nos da respuestas, pero también nuevas preguntas. Si el clima cambia, ¿cómo nos adaptamos? Si el tiempo es de vida o muerte, ¿cómo usamos la ciencia para atenderlo? Si la tecnología define el futuro, ¿dónde estamos nosotros? Si queremos más información, pues vamos al micrositio de 11 Lab. Sigamos cuestionando, sigamos descubriendo y nos vemos en la próxima emisión de 11 Lab.